Sobre la palabra guisados, Alacaín había leído varias definiciones relativas siempre a temas de cocina. En general, se refieren al proceso de cocinar las carnes con verduras previamente rehogadas, es decir, fritas, para dejarlas reposar en un caldo o salsa. El guisado es la forma más práctica y popular de preparar la comida sin tantos andamiajes de la técnica culinaria. El más antiguo diccionario de la cocina mexicana le describe como la vianda compuesta y aderezada con caldo, especias y verduras o condimentada con otras sustancias alimenticias para hacerlas de más fácil digestión o más sabrosa y agradable al paladar. A primera vista, el guisado difiere del estofado por la intervención, en este último, de aceite, vino, vinagre, cebollas, ajos, todo puesto en crudo y tapado para cocerse a fuego lento. Una receta antigua puesta en práctica estos días patrios en casa del aventurero era el manchamanteles, guisado muy casero, de viejas reminiscencias angelopolitanas por la mezcla de la carne del cerdo, animal privilegiado en la ciudad de Puebla, y las frutas de temporada, con lo cual se podía incluir en un capítulo especial de la cocina regional por la intervención de carnes, de frutas y especias. Años antes, Alacaín conoció la obra cumbre de Ruperto de Mola, el cocinero del rey Hernando de Nápoles, quien escribió el libro de guisados, manjares y potajes intitulado Libro de Cocina en el año de 1525, y donde se aprecia la relación entre la forma de preparar los alimentos con la intervención repetida de los guisantes, los chícharos, de donde supuso, alguna vez en su vida el aventurero, derivaría el nombre de guiso o guisado. Los recetarios poblanos están plagados de guisados, y sin duda el recuerdo de muchos adultos se reduce al amor maternal, a la comida preparada en la casa diariamente, donde la madre buscaba meter en un solo plato las verduras y las carnes en salsas diversas a fin de tener una alimentación equilibrada. A diferencia de la cocina norteña, donde las carnes son acompañadas de una guarnición, los guisados poblanos integran en su cocimiento todo a la vez, aprovechando así los jugos de los ingredientes, de donde se destaca su facilidad para comer, aprovechamiento y fácil digestión. Pero volviendo al manchamanteles, su receta debió haberse confeccionado por ahí de finales del siglo XVIII, pues los recetarios de principios del XIX ya dan cuenta de ella. La salsa se prepara con chiles anchos, al fin, poblanos secos, desvenados, molidos con jitomates. La salsa se fríe en manteca, se añade el caldo donde se ha cocido previamente la carne del cerdo, interviene la sal, las especias, en casa del aventurero se ponía un poco de orégano en polvo, luego se metía la carne, se le daba un toque del dulzor con azúcar y luego las frutas. En algunas recetas se aceptaba el camote rebanado, en otras solo manzana, piña y plátano macho también en rebanadas. El guisado se dejaba reposar hasta conseguir una regular espesura. El chile ancho mancha mucho de los dedos y la boca, de donde se desprende el nombre de manchamanteles, pues una gota de la salsa sobre un mantel blanco dejaba una profunda huella difícil de lavar. Otros guisos de aquellas épocas y propios de la temporada patria eran el tapado de cerdo y los chiles fingidos, ambos con una íntima relación al picadillo empleado un mes antes en la elaboración de los chiles en nogada. Las tías abuelas preparaban las dos recetas al menos una vez al mes en el menú casero. El tapado no siempre era de cerdo, a veces se usaba el pollo y se hacía en una cazuela de barro. El recaudo picado se freía en manteca, en otros recipientes iban colocando capas de la fritura, lomo de puerco, costillas, jitomate frito, alcaparras, chilitos en vinagre hasta cubrir la mitad de la cazuela. Después se agregaba el caldo donde se había cocido el cerdo, condimentado con un poco de vinagre y azúcar. Y luego venía la fruta, rebanadas de manzana crudas, trozos de piña y plátano también rebanado, plátano macho por supuesto. A veces se remataba todo con rebanadas de jitomate y un poco de orégano. Se tapaba la cazuela y se dejaba reposar a fuego lento por un buen tiempo hasta conseguir ver los jitomates de la tapa prácticamente deshechos. Había un tercer guisado propio de la temporada.
Su historia no le era conocida al aventurero y más bien aparecía como una alteración de dos recetas coincidentes en una época en las mesas poblanas. Existía la tradición desde el siglo XVIII, es de suponer, por las apariciones de las conservas, de usar los últimos chiles del tiempo, también llamados poblanos, para conservas en almíbar. Se les cortaba la corona, se sacaban pepitas y venas y se metían en agua con sal. Se repetía la muda del agua salada hasta conseguir hacer desaparecer el sabor picante de los chiles. Después se metían en almíbar clarificado y se aderezaban con agua de azahar y ajonjolí. De esa forma se tenían dispuestos para rellenarse de alguna conservilla o pasta de coco o almendra. Una vez rellenos, se capeaban en huevo cortado y se metían en una cazuela de barro con canela, yemas cocidas y molidas con almendra y un caldillo de almíbar. Se presentaban en el platón adornados con canela en polvo, cebolla, aceitunas, chilitos y se les llamaba chiles rellenos fingidos. La variante del siglo XIX es derivada de parte del picadillo usado para los chiles en nogada y pasó a las recetas de la familia como chiles fingidos. Carne de cerdo picada y sofrita se mezcla con almendras, pasas, rajas de chile poblano, trozos de manzana, rebanadas de plátano macho y un toque de sal y azúcar con salsa de jitomate no muy espesa. El guisado se deja cocer a la manera del tapado, la cazuela cubierta. Los sabores se integraban convenientemente y era un plato muy sencillo, llenador, de fácil digestión, muy socorrido para los paladares con poca tolerancia al picor. Por desgracia, con la llegada de la modernidad, los guisados han pasado a un lugar histórico, solo de referencia. Se privilegian más con la comida chatarra, preparada con antelación, refrigerada y recalentada en el horno de microondas. Los conservadores químicos y las alteraciones físicas traen consecuencias al paladar, modifican el gusto, establecen sabores alejados del producto natural, pero lo peor es la pérdida de la tradición de la cocina casera, la maternal, hecha con amor, con dedicación, en bien de alimentar y conservar unida a la familia, pensaban hace 100 años. En eso pensaba el aventurero deseoso aquel mediodía de encontrar por fin la compañía ideal para el desayuno del fin de semana. Un frasco conteniendo trufas del tamaño de una canica le había sido obsequiado días antes por un mecenas de la gastronomía. Contempló la oportunidad de cocinarse él mismo el siguiente sábado y preparar aquella especie de atole con base en yemas de huevo, un buen chorro de Valbuena quinto año, e ir soltando lentamente las rebanadas de trufa hasta conseguir espesarlo todo. El desayuno estaría precedido por unos panes tostados al momento y cubiertos con salmón curado, no ahumado, salpicados de caviar de Río Frío. No alcanzaba para más. Los lomos de salmón escocés habían sido curados con azúcar y sal en medio de un protocolo casi religioso. En eso estaba cuando encontró una noticia relacionada precisamente con un buen almuerzo. El actor Gerard Depardieu había declarado a la revista SoFilm sobre su afición a la bebida y decía: empiezo en casa con champán o vino tinto antes de las 10 de la mañana, después más champán, luego pastis, quizá media botella, después de la comida acompañada por 2 botellas de vino, por la tarde champán, cerveza y otra vez pastis hacia las 17 horas para terminar la botella. Más tarde vodka y o whisky y hasta ahí terminaba. En el siguiente párrafo Depardieu confesaba: puedo tomarme 12, 13, 14 botellas por día, pero no soy alcohólico. Salacaín recordó entonces aquella aportación del periodista madrileño Eduardo Chamorro, ya fallecido, cuando dice: pocas cosas deparan tanto confort espiritual como unas copas bien medidas de champán, según se va trazando el resplandor del día y los edificios con sus tejados y buhardillas comienzan a alejarse del reino agazapado de la noche para sustentar la húmeda acuarela de todas las mañanas. Es el mejor momento, decía Chamorro, para escuchar música barroca, paladear champán recién descorchado y sonreír pensando en los que, dentro de unos minutos, emprenderán alguna estúpida gimnasia matinal para afrontar después las torpes consecuencias de una vida mal diseñada. El aventurero soltó la carcajada y dijo en voz alta, como dijera Apuleyo: la primera copa de vino es para la sed, la segunda para la alegría, la tercera para el placer, la cuarta para la insensatez.